Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar este servicio enviando saludos a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos, Dios los bendiga. Como siempre es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es que vamos a iniciar, como dije, con este sermón, el cual se titula Persevera. Así se titula el sermón del día de hoy, Persevera. Y vamos a darle lectura a Colosenses, capítulo 4, versos del 2 al 4. Amén. Muy bien. Eso me encanta, que se pongan de pie. Saben que lo hacemos para darle la honra y la gloria a Dios. Colosenses, capítulo 4, versos del 2 al 4 dice lo siguiente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y mostramos nuestra gratitud por ser tan bueno, por ser tan bondadoso para con nosotros, Señor, por darnos el privilegio de estar una vez más aquí en este lugar que tú has provisto para que se exponga tu palabra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que disponen este tiempo, Señor, por nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por que apoyan nuestro ministerio, Señor. Gracias porque pues nos enteramos que estamos siendo parte de su vida y que pues los podemos edificar, Señor. Nuevamente te pido que tú por medio de tu Espíritu Santo me estés guiando, me estés dando la fortaleza, el denuedo que necesito, Señor, para exponer la palabra que vamos a examinar el día de hoy con claridad y que sea de bendición para todos nosotros, que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Excelente. Bien, la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 3. A través de este capítulo, el apóstol Pablo nos dio enseñanzas sumamente importantes. Por ejemplo, nos enseñó que ahora que nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús a una nueva vida, pues esta nueva vida la debemos de vivir de una manera diferente. Antes, en nuestra vida pasada, ¿en qué nos enfocábamos? En lo terrenal, en las cosas que ofrece este mundo. Pero ahora, como nuevas criaturas en nuestra nueva vida, debemos de vivir enfocados en lo celestial y no en las cosas terrenales. Esto es muy importante recordarlo, porque todos aquellos que entendieron esto están aquí hoy en la iglesia, están viéndonos a través de las redes sociales, y quienes no han entendido esto siguen afanados en las cosas terrenales, en sus negocios, en sus trabajos, ve tú a saber en qué, pero pues esa es la realidad, no lo han entendido. Es por eso que a mí me gusta recordarlo continuamente, para que a ti no se te vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces debemos de vivir enfocados en lo celestial y no en lo terrenal, pero para esto, pues como estaba diciendo, es necesario despojarnos de todo lo terrenal que nos distraiga de las cosas de Dios, que nos distraiga del camino que llevamos hacia la gloria de Dios. Necesitas despojarte de todo lo terrenal y pecaminoso que aún pueda haber en ti o en mí. Es necesario hacerlo. Ahora, como nuevas criaturas, necesitamos revestirnos de la nueva criatura con virtudes como la verdad, estoy hablando metafóricamente, como la compasión, la humildad, el perdón, la paciencia, la misericordia. Pero el apóstol Pablo fue muy claro y nos dijo que sobre todo esto necesitamos revestirnos ¿de qué? ¿Se acuerdan? De amor, porque sin amor no somos nada.
Sin amor no sirve de nada lo que estamos haciendo. Entonces es necesario que todo lo hagamos con amor. El apóstol Pablo también nos ha dicho que es necesario que la palabra de Jesucristo abunde en nosotros. Es necesario conocer lo suficiente para que nosotros, los unos a los otros, nos exhortemos y nos enseñemos con toda sabiduría. Es decir, si nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros, debemos de hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que tú pienses. Bien, también es necesario conocer lo suficiente de la palabra de Cristo para que en nuestros corazones no haya cabida para otras cosas, sino que estén llenos de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y de esta manera, conociendo la palabra de Dios lo suficiente, pues estaremos adorando correctamente al único Dios vivo y verdadero. Porque por falta de conocimiento, pues nos damos cuenta, ¿no? En muchas iglesias se adora a Dios de una manera totalmente equivocada. Más bien se exalta al hombre, se adora al hombre y no a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Después de esto, el apóstol Pablo nos dio instrucciones para el bienestar familiar y para las relaciones laborales. A las casadas dijo lo siguiente: deben de estar sujetas a sus maridos, como conviene al Señor. A los maridos nos ha dicho que debemos de amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Los hijos deben de obedecer en todo a sus padres. Los empleados deben de obedecer a sus empleadores en todo lo honrado y relacionado con su trabajo. A los patrones les dijo que deben de ser justos y tratar bien a sus empleados. Ahora recuerden que todos los que sean hacedores de estas instrucciones recibirán como recompensa, ¿qué? La vida eterna, la gloria de Dios. No precisamente por ser un buen trabajador o no, por eso vas a ser salvo, no, sino al tú llevar a cabo estas instrucciones, al obedecerlas, pues son evidencias de que en realidad volviste a nacer, de que eres un cristiano verdadero, y lo que estás haciendo son evidencias de eso. ¿Sí me explico? ¿Y eso a dónde te está conduciendo? Hacia la gloria de Dios. Bien, después de esto, el apóstol Pablo hoy continúa dándonos algunas instrucciones más, las cuales son igual de importantes que las que nos ha dado. Entonces, debemos de prestar mucha atención. Vamos a escucharlas con mucha atención y con respeto. Vamos a darle lectura nuevamente al verso 2, ahí donde estamos, Colosenses 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En este pasaje encontramos dos temas muy importantes. El primero es la oración y el segundo es la gratitud. Acerca de la oración, el apóstol Pablo en su momento se dirigió a los colosenses y les dijo que debían de perseverar ¿en qué? En la oración. Y como estos pasajes se pueden y debemos de aplicarlos a la iglesia de hoy en día, pues para nosotros también como buenos cristianos debemos de perseverar en la oración. Esto también es para nosotros. Es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo en estos precisos momentos: perseveren en la oración. Perseverar es el acto de mantenerse firme y constante en algo, o insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Eso significa perseverar. En este caso nosotros debemos mantenernos firmes y constantes y cumplir nuestro deber dedicándonos ¿a qué? A orar, a la oración. El apóstol Pablo es un excelente ejemplo a seguir porque él fue un hombre de oración. El apóstol Pablo siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual es también un excelente ejemplo a seguir.
si prestamos atención cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo, en cada una de ellas lo encontramos orando. De hecho, esta carta que estamos estudiando no es la excepción. En el capítulo 1 que ya hemos estudiado, el apóstol Pablo, después de sus saludos iniciales, comienza orando y dando gracias a Dios por la comunidad cristiana de Colosas. Y dice ahí en el verso 3, si gustas, regrésate ahí al capítulo 1, verso 3. Dice así, capítulo 1, verso 3. Siempre, es decir, constantemente, perseveraba, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Orando, y está mostrando su gratitud. ¿Sí? Y aquí donde estamos, en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo está a punto de terminar esta carta, nos dice lo siguiente, en el verso que estamos en el 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo comienza orando esta carta y la termina orando, termina hablando de la oración. ¿Por qué lo hará? Porque es un tema fundamental, es muy importante. El apóstol Pablo quiere dejarnos en claro que es vital para la vida de un cristiano. Es sumamente importante. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo nos pide aquí, lo debemos de tomar como un mandamiento apostólico y no como algo opcional. Necesitamos entender el significado de esta palabra, perseverad, perseveren. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que lo interpretan o lo entienden como si fuera un consejo, una opción, como si Pablo le estuviera diciendo, ora cuando te sientas muy mal, cuando tengas un problema muy fuerte, ora, pero cuando estés bien no es necesario. Ora nada más cuando vayas a la iglesia, al tiempo de oración, ahí nada más, pero en casa no es necesario que lo hagas. ¿Así lo interpretan, sí o no? Hay personas que no oran. Solamente lo hacen cuando vienen a la iglesia. En ese tiempo que en realidad es muy breve, se nos va así, pero en casa no lo hacen. Bien. Entonces, repito, lo debemos de tomar como un mandamiento pastoral y no como algo opcional. Si nosotros hacemos de la oración nuestro hábito, siempre vamos a estar protegidos contra las acechanzas del diablo. De hecho, si bien recuerdan, la oración es el séptimo y último elemento de la armadura de Dios, de esa armadura espiritual que Él nos ha dado para nuestra protección contra los ataques del enemigo. Vayan allá a Efesios capítulo 6, verso 18. Allí en ese capítulo, en el contexto, desde el verso 14, empieza a describir la armadura de Dios. Y ahí, pues, ¿ya lo encontraron? Vuelvan a poner aquí su atención, por favor. Ahí como digo, se nos describe los elementos de esta armadura. ¿Se acuerdan cuáles son? Sin ver la Biblia. Ya ven, eso pasa porque no la usamos. Por eso caemos muy fácil en la tentación. Necesitamos estudiar, necesitamos repasarlo, necesitamos usarla. Si no la usamos, olvídate, estás desprotegido. Los dardos de Satanás van a entrar por cualquier lado. Ahí nos habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, de la espada del Espíritu, del escudo de la fe y el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Ahí llevamos 6. Y aquí en el 18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración forma parte de la armadura de Dios, no es un añadido como muchos piensan. No,
De hecho, la oración es la forma correcta de vestir toda la armadura de Dios. ¿De qué te sirve conocer la palabra o todos los otros elementos si tú no oras? Si no estás en comunión con Dios, ¿de qué te sirve? Necesitamos meditar en esto, Necesitamos saber cuáles son los elementos de la armadura de Dios para portarlos en nuestro diario vivir. Recuerden, si no lo recuerdan es porque no los estamos utilizando. Y repito, por eso somos vencidos. Viene Satanás, nos ataca, usa a las personas, cualquier cosa, y nosotros nos quejamos. Ay, es que fulano de tal, es que esto. ¿Por qué? Porque no te estás protegiendo. Si no usas los otros, pues menos estás orando. Mediten en eso, Bien, la oración es un arma muy eficaz y nos puede proteger contra los ataques de Satanás. Pero para que nos proteja, pues necesitamos usarla continuamente. Primeramente para estar en comunión con Dios, en comunicación, para estar en sintonía con Él. Y después para solicitar su ayuda. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. No olviden que en nuestro diario vivir, nosotros como cristianos, estamos librando una lucha espiritual, una batalla muy fuerte. Y no es contra las personas, es contra Satanás y sus demonios. Y por supuesto, pues él usa a ciertas personas para difamarnos, para calumniarnos, para que se burlen de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces esa lucha es muy fuerte. Pero para salir vencedores de todo eso, de las pruebas, luchas y tentaciones, debemos de orar todo el tiempo. Debemos de perseverar todo el tiempo. Hermana Carolina, venga un segundo, por favor. Se me borró aquí el... Ya, muchas gracias. Sí. Bien, continuamos, perdón. Tuve una falla aquí con el sistema. Entonces, necesitamos orar en todo tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Orar en todo tiempo. Esto significa que debemos de orar cualquiera sea nuestra situación. En la situación en la cual tú te encuentres, ya sea buena o sea mala, necesitamos orar. Y dice el apóstol Pablo que debemos de hacerlo suplicando y en el Espíritu. Es decir, en toda oración también significa que podemos orar en voz alta, en voz baja, en silencio, hincado, sentado, parado, caminando. No importa la posición en la cual tú lo hagas. Lo que Dios toma en cuenta es la intención, es la disposición de un corazón que ora fervientemente, que ruega insistentemente y suplica a su amado Padre Celestial. Y lo hace con humildad, con sumisión, lo hace con vehemencia, lo hace reconociendo la autoridad, señorío y majestad de nuestro amado Padre Celestial. Y esto lo lleva a clamar constantemente, lo lleva a perseverar en la oración. Eso es hacerlo en el Espíritu, eso es hacerlo en toda oración. La segunda frase, volviendo a nuestro verso base, dice lo siguiente: velando en ella con acción de gracias. ¿Velando en qué? En la oración. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con acción de gracias. Velando significa que debemos estar espiritualmente despiertos, alertas, vigilando. Fíjate, nosotros hemos comprobado en muchas ocasiones que el apóstol Pablo se sujetaba solamente a enseñar lo que Jesucristo le enseñó. Él no se inventaba nada. Esto que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, Jesucristo, lo enseñó en Mateo capítulo 26, verso 41. Trata de buscarlo. Mateo capítulo 26, perdón. Sí. Mateo 26, verso 41.
Búsquenlo y vuelven aquí, por favor. ¿Listos? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor, mira, velad y llorad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este verso muchos lo utilizan para justificarse. Y dicen, por ejemplo, yo tengo la intención de no pecar, yo no quisiera caer en tentación, pero la misma palabra dice que el cuerpo es débil, hermano. ¿Qué están haciendo? Se están justificando. No, este pasaje es una alerta, es un foco rojo. Para que no caigas en tentación, tienes que estar velando y llorando. Tómalo como una advertencia, no como un pretexto para pecar. Si sabes que tu carne es débil, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Y si la persona está débil, ¿por qué está débil? Porque no se fortalece en lo espiritual. Toman la oración como una carga, como algo muy pesado. Ay, caí otra vez en la tentación, perdóname, Señor. Dice tu palabra que debo de pedir perdón. Vuelven a pecar, perdóname, Señor. Llegan al punto en que se vuelven hipócritas. Perdón y perdón y perdón. Eso no es correcto, eso no está bien. Bien, según este pasaje, nosotros necesitamos vigilar. ¿Y qué debemos de vigilar? ¿La vida de los demás o nuestras propias vidas? Nuestra propia vida. Exactamente, porque a veces somos muy buenos para vigilar la vida del hermano, la vida de la hermana, pero no vigilas tu propia vida. Necesitamos vigilar nuestra propia vida, nosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos de vigilar? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Recuerden que aquí comienza todo. ¿Dónde llega la tentación? Aquí en la cabeza. Satanás sabe, tú le das información. Como dice el dicho secular, él sabe de qué pata cojeamos. Y eso es lo que te va a poner, pero aquí llega primero. Entonces debes de vigilar tus pensamientos, tus sentimientos y nuestras acciones. Y esto debe de ser todo el tiempo, porque la tentación está ahí latente, ¿no? Constantemente. Entonces necesitamos hacerlo todo el tiempo. Necesitamos estar listos en todo tiempo para enfrentar cualquier situación. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Y siempre que oremos, dice aquí en nuestro pasaje, que debemos de hacerlo con acción de gracias. Esto es muy importante. Es decir, siempre debemos de hacerlo mostrando nuestra gratitud. Siempre debemos mostrar nuestro agradecimiento y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, aún sin merecerlo. Tenemos razones hasta de más por tu vida, por tu hogar, porque te hizo tu hijo, nos adoptó como sus hijos, perdonó nuestros pecados, nos dio salvación y vida eterna, nos da un lugar donde congregarnos, nos dio su palabra, etcétera, etcétera. Tienes salud, amaneciste, tienes un techo donde descansar. O sea, son muchas cosas las que tenemos por las cuales necesitamos mostrar nuestra gratitud. Esto es muy importante entenderlo. ¿Habrá cristianos malagradecidos o no? Sí. ¿Verdad que sí? Hay muchos que piensan que Dios es su siervo y que está obligado a darnos todo lo que pidamos. Son ingratos. No es correcto esa manera de actuar. Bueno, con esto que dije, entendemos que cuando pedimos algo al Señor en oración, debemos de hacerlo siempre con acción de gracias. Es decir, debemos hacerlo rogando, suplicando y reconociendo la autoridad, el señorío, o podríamos decir la soberanía de nuestro amado Padre Celestial. Y al final de cada oración debemos de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
Eso es importante entenderlo. Muchos dicen estas palabras, pero no las entienden. Exponen sus peticiones, sus necesidades ante Dios, y como Dios no les contesta, la toman contra Dios y le reclaman: ¿para qué oro? Ya tengo mucho tiempo orando y no veo la respuesta de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Que si haga tu voluntad, Señor, o la mía. No lo entienden, no lo comprenden. Dios es soberano. Tenemos que respetar su soberanía, su autoridad. Él sabe por qué a veces dice sí instantáneamente, o a veces dice espérate tantito, o puede ser no. Pero la respuesta que Él nos dé es la que necesitamos. La voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no. Entonces necesitamos entender esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Nosotros no debemos de orar como muchos sinvergüenzas lo hacen, y en vez de suplicar, en vez de rogar, se atreven a exigirle a Dios. Ustedes ya saben cómo se ora en algunas iglesias, no generalizamos, pero pues en algunas, de hecho en las cuales nosotros en algún tiempo nos congregamos, ¿cómo oraban? Ustedes ya saben. Fíjate, por ejemplo, ya casi estamos a punto de terminar este año, ¿no? Ya estamos a la vuelta de la esquina, y en muchas iglesias de estas se empiezan a escuchar oraciones de algunos falsos pastores, de sus falsos pastores, y lloran diciendo lo siguiente. Por ejemplo, para este año nuevo que viene, yo desato sobre este pueblo los dos tipos de riquezas, la material y la espiritual. Y abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, y en todo lo que hagan serán grandemente bendecidos. En todo lo que hagan serán grandemente prosperados. Otros dicen de la siguiente manera: yo profetizo, o como decía la hermana, yo declaro y decreto que este año nuevo que viene serás inmensamente rico. Tendrás la casa de tus sueños, tendrás el automóvil de tus sueños. Vamos, pídeselo a Dios, exígeselo, exige tus derechos como hijo de Dios y no aceptes un no como respuesta de parte de Dios. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o estoy mintiendo? ¿Verdad? Así oran, así oran. Hacerlo de esta manera no es hacerlo con acción de gracias, no es hacerlo en el espíritu. Estas personas están orando en la carne. Todas esas oraciones están centradas en lo material, en lo que este mundo ofrece, en lo perecedero. No está enfocada su mirada en las cosas celestiales, como decíamos al principio. Ellos siguen en la carne. Siempre están pidiendo para ellos, ¿no? Este tipo de oraciones son rechazadas por Dios. Resultan muy desagradables ante Él. Ahora mira, en cambio el apóstol Pablo siempre oraba por cosas espirituales, por cosas muy importantes. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Ahí donde estamos en Colosenses 4, versos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo pidió a los colosenses que estuvieran orando por él y por todos aquellos que estaban con el apóstol Pablo en aquel tiempo y trabajaban sirviendo a Dios en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy, por la inspiración divina de esta carta, la petición del apóstol Pablo sigue siendo la misma para los creyentes de hoy en día. Todos debemos orar por todos los que hoy en día pues sirven a Dios en la exposición y enseñanza de su palabra. Y que lo hacemos con el propósito de llenarlos de Jesucristo y de conducirlos finalmente a la gloria de Dios. También lo hacemos con el propósito de que todos aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, pues la conozcan y se acerquen a Dios
y le conozcan a Él. Ese es nuestro propósito, y ustedes son testigos que aquí no lucramos con la palabra del Señor, aquí invertimos de lo nuestro, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, para que ustedes tengan un lugar donde congregarse, para que conozcan la palabra, para que sean llenos de Jesucristo y para que juntos, pues, logremos alcanzar nuestro destino final, que es la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Y lo repito, ustedes son testigos. ¿No estoy mintiendo? No. Gloria a Dios. Bien, entonces para hacer esto, para hacerlo correctamente, pues los pastores, no nada más yo, sino los pastores de Berea y todos aquellos que están predicando la sana doctrina, pues necesitamos de las oraciones de todos ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude y lo podamos hacer de la manera que el Señor quiere. Algo que no deben de hacer ustedes, lo que mencioné, pues es importante, pero esto también, no critiquen a sus pastores. Muchos hacen esto y lejos de orar por sus pastores, a espaldas de ellos los critican. Los critican y contaminan a los demás. Y les dicen, por ejemplo, ¿no?, que si ellos fueran pastores, harían las cosas mucho mejor. Yo hablaría un poco más alto, yo hablaría un poco más bajo, yo no me vestiría como el pastor, yo me vestiría así y así, de esta manera. A mí no me gustó cómo interpretó la palabra, no es cierto. Está equivocado. Están pecando. Y están pecando también todos aquellos que les hacen caso, se prestan a la calumnia. ¿Por qué no se acercan al pastor y con la Biblia en la mano lo corrigen? Si el pastor es un verdadero siervo de Dios, te lo va a agradecer. Gracias, hermano, que me sacaste de mi error. Pero si es un falso pastor, pues ahí inmediatamente sale el orgullo y la soberbia. No, el que está equivocado eres tú. No lo acepta. Puede estar mal también el pastor, pero que si lo está haciendo bien, pues si tú estás diciendo que está equivocado, corrígelo con la palabra de Dios, en su presencia, no a sus espaldas. Bien, algunos hacen esto, solo que da la casualidad de que estas personas no fueron llamadas por Dios al ministerio. Los que fueron llamados son sus pastores o quienes están a cargo de enseñarles la palabra, como algunos diáconos, ¿no?, que tenemos en la iglesia Berea también, que no han sido nombrados pastores, pero están fungiendo tareas de pastor y en su momento van a ser ordenados. Y pronto me imagino yo, por ejemplo, la hermana Gisela, el hermano Rodrigo, que lo están haciendo muy bien. Ellos han pasado por esto, han sido difamados, han sido criticados, alguien se ha encargado ahí de causar daño, ¿no? Esas personas que hicieron eso en su momento van a ser castigadas por Dios. Si quieren evitar eso, pues lo único que tienen que hacer es muy sencillo: arrepentirse, corregirse, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a los hermanos. Y ponerse a orar por ellos y ponerse a ayudar en lo que se requiera. Eso es lo que deben de hacer. No estar sirviendo ahí de piedra de tropiezo. De lo contrario, repito, estas personas van a ser castigadas. De Dios nadie se burla. Bien, la segunda frase continúa diciendo: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ya sabemos que Pablo estaba preso cuando escribió estas cartas, ¿no? Pero pues vemos que la prisión no lo cayó. Él siempre buscaba la manera de predicar el evangelio. Guardia que se le presentaba o alguien que iba a hacer la limpieza, ¿qué hacía Pablo? Les predicaba la palabra del Señor. Entonces, pues aquí vemos que el apóstol Pablo pide que todos los creyentes unánimes en oración pidamos al Señor. ¿Para qué? Para que abra más puerta, para dar a conocer el misterio de Jesucristo a todos aquellos que aún no lo conocen. Pero para dar a conocer este misterio, pues necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos, ¿cómo se lo explicas a las personas?
El apóstol Pablo aquí nos está hablando del misterio de Cristo, pero no nos dice cuál es. ¿Y sabes por qué? Porque ya lo hizo en el capítulo 1, versos del 26 al 27. Vamos allá, acompáñame. Rápidamente vamos a aprender a esgrimir la Biblia, ahí mismo donde estamos en el capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Ya están ahí? Amén. Dice así, escuchen bien. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, a los apóstoles y profetas, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio, que Cristo en nosotros, los gentiles, es la esperanza de gloria. Cuando el apóstol Pablo dice en vosotros, se está refiriendo a los gentiles, a nosotros, a los que no somos de nacionalidad judía, sino de diferente nacionalidad. Entonces, por eso Pablo está diciendo que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo le reveló al apóstol Pablo que no solamente quería salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Además, al decir Cristo en vosotros, también es una referencia a que Cristo habita en nosotros. Tremendo privilegio, necesitamos entender eso también. No éramos merecedores de eso, ni lo seremos. Pero Cristo hoy en día habita en nosotros. Amén. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se nos dio el privilegio de ser el templo de Dios y ahora su Espíritu Santo mora en nosotros. Y el que Cristo habita en nosotros es nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza gloriosa. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Esto es grandioso, es maravilloso. Nuestra esperanza como cristianos es alcanzar la vida eterna, es alcanzar la gloria de Dios. Esta esperanza de gloria, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Nos anima, nos fortalece y nos mantiene a flote sin importar lo duro que sea la tormenta por las cuales hemos pasado, por las cuales estés pasando, por las cuales vayas a pasar. ¿Qué es lo que nos va a sostener? El tener esta esperanza, saber qué es lo que nos está esperando. Bien, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo pedía la oración para que Dios le abriera puerta en muchos lugares para que se diera a conocer este misterio. Para que se diera a conocer este misterio y los gentiles como nosotros, pues se enteraran que el Evangelio de Cristo incluye a los gentiles como coherederos de la salvación y de la vida eterna por medio del Evangelio. Este es el misterio del cual Pablo está hablando aquí. Ya no está oculto, ya desde que Pablo escribió esto, pues ya Cristo se lo había revelado. Ahora nosotros ya lo sabemos. Aquí está, solamente hay que buscarlo en la Biblia. ¿De acuerdo? Amén. Bien. De hecho, fíjate que el tema central en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central. Este es el mensaje que las personas de aquel entonces necesitaban oír. Y este es el mismo mensaje que todo mundo necesita escuchar el día de hoy. Y necesita escucharlo tal y como está en la Biblia. Yo acabo de decir, ¿no? Lo describí, ¿cuál es el evangelio? Dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate cómo lo describe. Palabra fiel y digna. Una palabra confiable, pura, sin mentiras, sin trucos, sin artimaña. ¿Cuál es esa palabra? El evangelio de Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el evangelio, es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, repito, esto le preocupaba a Pablo, ¿no? Que las personas lo escucharan tal y como él lo recibió de Jesucristo, tal y como está en la Biblia.
Por eso dice en el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Y ese es el mismo deseo que nosotros necesitamos tener hoy en día, ¿no? Entonces Pablo pedía que oraran por él para que pudiera dar a conocer el Evangelio de Cristo de una manera sencilla, de una manera clara. Ustedes han escuchado a personas que cuando le hablan del Evangelio a las personas lo enredan, lo quieren hacer así con palabras muy elocuentes, con una oratoria que va más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que usan palabras rimbombantes, así yo carezco de eso. Yo quiero hacerlo como lo explica la Biblia, como lo hizo Jesucristo. Repito, lo hizo de una manera tan sencilla, de una manera tan clara. Y así debemos de hacerlo. Y así quería Pablo que nosotros lo transmitiéramos. Y así lo transmitía él, tal y como lo recibió de Cristo. Entonces, por la Biblia nosotros sabemos que Dios escuchó las oraciones de todos aquellos hermanos que oraban por Pablo y por todos los que estaban con él. Dios los escuchó y le concedió ese deseo al apóstol Pablo, porque a pesar de estar preso, como decíamos, pues buscaba la manera de predicar el Evangelio. Y en este caso, pues lo hizo por medio de las cartas, las cuales pues ahora están en nuestro poder. Las encontramos en la Biblia, ¿no? Aquí están. Y a través de estas cartas nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo hizo excelentemente. Lo hizo muy bien. Se esforzaba por exponer el Evangelio de Jesucristo. Ahora miren, todos nosotros deberíamos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Necesitamos prepararnos para enseñar el Evangelio a quien Dios nos ponga en nuestro camino, pero necesitamos prepararnos. Pablo era un maestro excelente, tenía muchísimo conocimiento y aún así, siendo humilde, suplicaba la oración. Oren por mí, hermanos. No se confiaba con lo que él sabía. Necesitaba estaba consciente que necesitaba de las oraciones de sus hermanos. Necesitaba depender de Dios, de su Espíritu Santo, para transmitir ese mensaje de una manera, como dije, sencilla y clara, pero que causara algo en las vidas de las personas, que las llenara de esperanza, al enterarse que ese mensaje es el único que trae consigo salvación y vida eterna. Es el único mensaje que tiene el poder para levantar a las personas de entre los muertos. Es el único mensaje que puede cambiar nuestras vidas. No hay otro mensaje. Ya lo demás pues son añadiduras que nos sirven, ¿no? Pero ese es el mensaje que todo mundo necesita recibir, que todo mundo necesita entender y comprender. Y todos estamos llamados a darlo, no nada más los pastores. Como dije, tú puedes hacerlo con tu compañero de trabajo, con tu compañero de viaje, con el que Dios ponga en tu camino, pero hazlo. Hazlo con tu familiar inconverso, hazlo con el vecino, repito, con el que Dios ponga enfrente de ti. Bien, llegamos al final de nuestro estudio y si ustedes quieren salir victoriosos de las pruebas, luchas y tentaciones, yo como tu pastor te exhorto a que no te conformes con solamente ser oidor de esta palabra, sino a que todos nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente de lo que vimos el día de hoy, sino con lo que Dios nos viene diciendo continuamente semana tras semana o lo que tú estudias en casa. Pero necesitas ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. Necesitamos perseverar en la oración y siempre debemos de hacerlo con acción de gracias. Siempre que hablemos con Dios, hazlo con acción de gracias. Muestra tu gratitud. Y de una manera sencilla, de una manera sobre todo sincera, pues puedes contarle de cómo te sientes, de cuáles son tus preocupaciones, de cuáles son tus planes, de cuáles son tus proyectos. Puedes hacer todo eso. Oren también por la iglesia, por esta iglesia y por todas pues las que pertenecemos a Berea y por todas las que
pues no conocemos a los pastores, pero están predicando la sana doctrina. Es nuestro deber también orar por ellos. Oren por su trabajo, por sus familiares, por los inconversos. Oren para que Dios pues nos ayude a crecer en su conocimiento y sabiduría y pues de esta manera lo hagamos correctamente. Oren también por sus pastores para que nosotros seamos fortalecidos y Dios nos siga dando la sabiduría y la gracia que nosotros necesitamos para poder seguir llevando su obra aquí en la tierra. Necesitamos de sus oraciones. Sigan orando por la iglesia. Oren también para que Dios abra más puertas, para que se dé a conocer el Evangelio de Jesucristo, para que todos aquellos que aún no lo conocen y que se encuentran perdidos en sus pecados, pues se enteren que Dios ha provisto un único y suficiente Salvador, el cual es Jesucristo. Lo único que ellos tienen que hacer, pues es creer en Jesucristo y en su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese es el requisito que ellos tienen que cumplir. Bien, queridos hermanos, si en verdad amamos a Dios, no nos va a costar gran trabajo llevar a cabo lo que se nos pide el día de hoy. Lo haremos contentos, de buena voluntad, en obediencia, y lo haremos porque nosotros decimos que amamos a Dios y si lo amamos lo vamos a demostrar con nuestra obediencia. Y todo lo que hagamos, como dijo el apóstol Pablo la semana pasada, lo haremos como para el Señor, para darle la honra y la gloria a Él. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, a través de la cual tú nos has concientizado cuán importante es la oración. Debemos de perseverar en ella cada día de nuestras vidas, Señor, para estar en constante comunicación contigo, para estar protegidos contra los ataques de Satanás. Ayúdanos, Padre bendito, a entender esto. Ayuda a todos aquellos que no lo han entendido y que hacen caso omiso, Señor, de tus mandamientos. Te doy gracias por los que estamos aquí, Señor, por los que hemos escuchado tu palabra presencialmente, por los que están viéndonos a través de esta pantalla, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Ayúdalos y guíalos para que nosotros podamos entender y hagamos de la oración pues un tiempo agradable y no lo tomemos como una carga, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a entender que es importante demostrar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Ayúdanos y prepáranos para poder llevar tu evangelio a todos aquellos que aún no lo conocen y que pues están perdidos y condenados ante ti a causa de sus pecados. Ayúdanos, Señor, para que nosotros como pastores podamos hacerlo de la manera correcta, como tú lo enseñaste en su momento, Señor. Fortalécenos y ayúdanos a seguir creciendo en tu conocimiento y en tu sabiduría y danos de esa gracia que necesitamos, Señor. Cuídanos, protéjanos, límpianos, purifícanos, Señor, para que tú nos puedas usar, para que tú hables a través de nosotros, Señor, y tu palabra sea la que esté convenciendo a las personas y no nosotros. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Si es tu deseo, Señor, si tú no lo permites, aquí estaremos la próxima semana, predicando tu palabra, Señor, como debe de ser. En el nombre de Cristo Jesús.